presentado por Somos Salud y Vida, mentalizados en servirte mejor. Estamos con Gianfranco Ireña el día de hoy, nuestro segundo invitado aquí en Hablando Oportunamente. Gianfranco, buenas noches, ¿qué tal? Hola, estimado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a toda la gente que te está viendo. Feliz de poder compartir este momento contigo. Buenísimo, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por formar parte de esta experiencia el día de hoy. Encantado, encantado. Siempre me encanta compartir experiencias, así que aquí estamos y vamos para adelante. Genial. Como suelo siempre preguntar, esta pregunta siempre la hago al inicio. Tú estudiaste ciencia de la comunicación. ¿Cómo fue este inicio? ¿Cómo fue esta época cuando te tocó decidir, Gianfranco? Tremenda, tremenda. Fue una decisión muy difícil y arriesgada en la que tuve que poner en marcha mi mente de ficcionador. Verás, yo estudié en principio marketing en la Universidad de Lima. Entré a la Universidad de Lima por primera opción, es decir, entré de manera directa. Directo, cuando Eh, acabas el colegio, entras directo, ¿no? De primera Sí, opción. entré por primera opción porque estaba en el tercer superior del colegio, y entré, ¿no? A estudiar marketing, que era en realidad una carrera que mis padres querían que yo estudiara, o sea, no era una carrera que yo había decidido. Yo quería estudiar literatura, y ahí en ese momento, pues, la clásica pregunta que le hacen todos sus padres a un hijo, ¿no? ¿Y eso vas a vivir y demás? Yo estaba muy confundido, no sabía si es que realmente era así, y terminé aceptando estudiar marketing por miedo, porque digamos que era lo que tenía a la mano. Y lo que ocurrió con la carrera de marketing, que fue la primera que estudié, y de ahí di el salto a comunicación, fue que sufrí un choque tremendo. En principio porque no había pasado por un proceso de adaptación a la vida universitaria. Yo venía pues de 5 años en el mismo colegio, 11 años en el mismo colegio, estuve ahí desde el primero de primaria. Si bien no era muy amiguero, estaba pues protegido por un ecosistema que conocía. La universidad me era completamente extraña, no tenía a nadie. Había muchos chicos, me acuerdo el primer día que ya se conocían de la pre y demás, entonces fue como que muy chocante. Y yo nunca he sido bueno en números, o sea, yo entendía que marketing estaba más bien relacionado con la publicidad, con las campañas y demás. Y claro, es el marketing estadístico, o sea, era la facultad de marketing de la Universidad de Lima cuando recién empezaba, era su inauguración. Y fíjate, mira quién la vino a arruinar. La cuestión es que llevé matemática básica y me acuerdo que con las derivadas, con las integrales me revolcaron tremendamente. O sea, primer examen, primera práctica calificada 0,5, segunda 0,6, llegó el parcial 0,2. O sea, y cuando No, veo el ya, 0,2, claro, ya F, ¿no? claro. Entonces me desanimé muchísimo y me acuerdo que fui donde mis padres y les dije literalmente, esto no es para mí, quiero cambiarme de carrera. Y hubo resistencia por parte de ellos, no, que entonces a qué te vas a dedicar. Yo le dije, ya veré, ¿no? Pero no, tú tienes que seguir en marketing, me dijeron. Tienes que terminar, Uno, empieza. uno de ellos estudia marketing. No, mi mamá es trabajadora social, ella fue durante muchísimo tiempo gerente de recursos humanos en una empresa transnacional importante aquí en el Perú. Mi papá toda su vida un experto negociante, entonces había como que una relación muy estrecha para ellos de bienestar económico y empresa. O sea, tu vida tienes que entrar a una empresa, si no, toda la vida te va a ir mal. Un poco que el panorama ha cambiado ahora, ¿no? O sea, existe una mayor apertura hacia eso, pero entiendo que la visión que tenían ellos era empresa igual éxito, entonces yo quiero que tú estudies alguna carrera que te dé esa seguridad que a nosotros nos ha podido brindar la suficientemente solvencia económica como para que tú hoy puedas estudiar en una universidad. Cuestión que nosotros no tuvimos. O sea, mi universidad, perdón, mi mamá sí tuvo la oportunidad de estudiar en una universidad. Mi papá llegó a la universidad después, cuando ya estaba trabajando y demás, ¿no? Entonces, era mucho el miedo que ellos tenían, demasiado. Y yo tenía miedo de no saber exactamente qué hacer. Entonces, averiguando un nombre, otros me dijeron, cámbiate al lado oscuro, welcome to the dark side, como diría Darth Vader. La Facultad de Comunicación está aquí a la derecha, al fondo, tienen un cine y es lo máximo. Y yo pasaba, pues, ¿no? Y a diferencia de las otras facultades de ingeniería, veía gente sonriendo, pasándola bien, fumando en las bancas. Me acuerdo que fui con un amigo, también un tránsfuga,
de la carrera de números, Miguel, me acuerdo hasta el momento. Entonces fuimos a la ventana indiscreta, que es el cine de la Universidad de Lima, Ujú. y pasaban pues películas rarísimas, ¿no? Que yo en mi vida había visto, pues ciclos de películas húngaras, suecas, rumanas, y me enamoré de todo eso. Y dije, bueno, de pronto quizás quiero ser periodista. Entonces empecé a ver mucho cine en ese tiempo. Exacto, eso me gustaría llegar. ¿Cómo es que, para ti que me enamoré de todo esto, ¿no? Desarrollanos un poco esa idea que tú tienes de que te enamoraste de toda esta parte del cine, que empezó como una anécdota. En realidad sí, o sea, como diría Cortázar, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que éramos el uno para el otro. Yo en todo el colegio había ganado 5 años los Juegos Florales en mi colegio. O sea, yo sabía que quería algo relacionado a literatura. Y supe también que Vargas Llosa, que Gabriel García Márquez, que el mismo Julio Cortázar en algún momento habían desarrollado el periodismo. Entonces dije, de periodismo a literatura hay solamente un paso, entonces yo quiero de pronto meterme a esto. Y también el periodismo rodado de bohemia, de arte, de cultura. En ese momento yo no era tampoco un lector tan afiebrado, que digamos, pero la cuestión es que me llamó muchísimo la atención ese mundo. Entonces dije, tengo que hacer que mi paso del marketing a la comunicación sea una película de ficción real, tengo que hacerlo lo más real posible. Entonces empecé a operar la máquina, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a veces la mano invisible, el genio aparece en medio de la nada, y eso fue lo que pasó. Vino, me acuerdo, a mitad del 2008, un experto a exponer en el Zoom de la Universidad de Lima, de la India, un gurú en marketing. Y había publicidad por todos lados, viene tal pata, tal pata. Entonces yo le dije a mi papá, ¿no? Yo quiero ir a ver a este gurú. Ojo, yo antes había averiguado cuánto costaba el cambio de carrera. Yo no trabajaba. Yo era un estudiante que vivía a propinas entonces yo le dije a mi papá, quiero cambiarme. Y mi papá me dijo, ya, con tal de que te enamores de la carrera de nuevo, yo te lo pago. Y con esa plata, y como días antes yo había cumplido los 18 años, fui con DNI en mano. Lo primero que hice con mi DNI azul fue ir hacia el circuito donde se piden los cambios de carrera, y solicité mi cambio de carrera. Solicité mi cambio de carrera y no les dije absolutamente nada. Nada. Nada, me cambié. Al siguiente ciclo ya pasé de matemática básica a fundamentos de matemática, o sea que es como que también lo pasé raspando, pero digamos que ya fue menos traumático, y Claro. todos los cursos ya me empezaron a tratar un poco mejor. Igual triqué economía, porque era un curso, pero digamos que me fue un poco mejor. Y a finales de ese año, del 2008 para el 2009, ocurre un hecho que siempre me lo voy a recordar: noche de Año Nuevo. Me fui a una fiesta con unos amigos a Hasta la aquí, playa. hasta aquí todavía no sabían. No No, sabían no nada, ¿eh? sabían, no sabían absolutamente nada, porque Tú, además yo, tú yo chivo, salías, claro, tú había visto salías que a ellos no, estudiar marketing. ellos no manejaban muy bien el Internet, o sea, manejaban el Internet para cosas protocolares. Entonces a nadie se le iba a ocurrir que iban a entrar a la página web a chequear qué onda con qué onda con mi hijo, ¿no? Entonces, del 2008 para 2009 yo fui con una enamorada que me dejó el 31 de diciembre con mi mejor amigo agarrando en una playa. Lo O tienes sea, muy claro, lo tienes muy lo claro. tengo, tomé un taxi totalmente derrotado, ebrio hasta la médula, me había tomado hasta el pulso, y la cuestión es que llego a mi casa, me tiran como un paquete y mi papá me mira con una cara diciendo, mira el estado en el que vienes, y me dice, ¿cómo es posible que un futuro gerente esté en ese estado? Yo le digo, ¿qué gerente? Le dije, si yo voy a ser periodista. Y en ese momento Ah, ya. la cara de mi viejo se transforma y me dice, no me dice nada, pero yo percibí que por unos segundos a mí la borrachera se me fue, y a él el enojo se le transformó en otra cosa, quizás en decepción. Entonces, al día siguiente, recuerdo que me levanté como Franz Kafka, automáticamente convertí en un insecto para toda mi familia. Lo único que tenía al costado era una jarra de boldo que mi mamá me había preparado, y me acuerdo que la primera imagen al despertar fue que mi papá me arroja un diario, El Comercio, unos clasificados del Comercio. Dice, anda buscando chamba como periodista, pues idiota, me dice así. O sea, fuerte. Ajá, claro, claro. Y luego me dejan de hablar durante unas horas en la noche, me miran y me dicen, bueno, acá solamente comes y duermes, te vamos a pagar la carrera, pero tú terminas la carrera y te vas. O sea, así.
O sea, para un chico de 19 años es fuerte. 18 años en realidad. Entonces yo dije, tengo aquí dos caminos. O me rindo y dejo de intentarlo y vuelvo a la carrera de marketing otra vez y que me triquen y que me voten de la universidad y voy errando por diferentes universidades hasta Tú, que... tú dices esto por el contexto que había en tu casa. Sí, Ah, ya. por eso, y porque, a ver, a todo esto todo el mundo trató de convencerme de que estaba tomando la decisión equivocada. Mi familia, pero tu prima te puede ayudar, mi prima es, toda mi familia, todos son capos, son ingenieros. Yo soy como que la oveja negra, ¿no? Es como que durante un tiempo era el comentario, ¿no? ¿Y cómo va ella? Va muy bien. ¿Y ella cómo va? Ah, va excelente, es abogada, es esto. Y Gianfranco, bueno, hace lo que le gusta, pues, ¿no? O sea, es como que siempre Ujú. la bajoneada, La ¿no? bajoneada. Para todo el mundo. Y lo que ocurrió fue que el segundo camino, y eso es a lo que iba, fue que yo le dije, bueno, voy a tener que ponerme las pilas y tratar de demostrar que soy bueno. Y ese año, el 2009, es el año en el que me cambia la vida porque conozco al que yo considero mi maestro. Siempre hago la misma metáfora, Yoda, Han Solo, Miyagi, Daniel San, Jorge Eslava y Gianfranco Ereño. O sea, es Y como que me cambió totalmente la vida y me dijo, hay un taller de narrativa, hay un concurso de cuentos, y bueno, ahí empezó otra historia, porque a partir de eso, de un tercer lugar que obtengo en los Juegos Florales, una mención honrosa en realidad, compitiendo contra toda la universidad, es que yo les demuestro a mis padres que de pronto yo sí era capaz de que esto era lo mío. Y ya en facultad me comenzó a ir mucho mejor, no excelente, no he sido ni seré probablemente un estudiante brillante, por lo mismo que decía Jean-Paul Sartre, nunca mandé porque nunca me gustó obedecer. Y creo que todo parte desde ahí, ¿no? Encontré el camino gracias a la literatura y la literatura disfrazada de periodismo y a lo largo de muchas cosas que he hecho en mi vida, es la que me ha ayudado a entenderme y a entender mi entorno, ¿no? Creo que pasa por ahí. me gustaría ir a hacerte una pregunta para profundizar un poco más, Gianfranco, porque muchas veces me pasa que los jóvenes tienen claro qué cosas quieren estudiar, de repente están en el colegio y la tienen clara, pero quizás no tienen esos argumentos para ir a enfrentar a la familia, papá, mamá. ¿Sabes qué, mamá, papá? Yo quiero estudiar esto por este motivo, ¿no? En tu caso fue un camino en el que tú fuiste convenciéndote, seguramente con tus propios conocimientos, pocos o muchos que tenías en ese momento de la carrera. ¿Cómo fue qué tipo de conocimientos tenías o cómo es que tú estabas convencido de que lo tuyo era más por este lado? Fue difícil porque como te digo, o sea, cuando todo el mundo te dice que no es lo tuyo, que tienes que estar ahí, Pucha, entonces, claro, sí, o claro, sea, y claro, entiendo que además no son todos los contextos, ¿no? Por eso te digo que siento que ahora la situación ha cambiado y ha cambiado muchísimo para bien. Eh, yo tengo la oportunidad de trabajar con chicos que están en secundaria y también con chicos que están en los primeros ciclos de universidades y noto un cambio de paradigma. O sea, yo siento que esta es una generación que se atreve a decir las cosas, a diferencia de anteriores, que hay mucha más información. Quizás antes la información no llegaba y creo que mis padres en sí creo que no lo hicieron de malos. O sea, no lo hicieron, ujú, querían que yo vaya al lugar seguro y ujú. claro, con el tiempo quizás lo he entendido ya a la luz de los años, pero siempre hay un estigma negativo, me parece, o una carga, una mochila pesada que todas las carreras de letras y sobre todo de humanidades y de artes cargan, ¿no? Historiador, comunicador, arqueólogo, y la gran pregunta, ¿no? ¿De qué vas a vivir si este país no lee, si este país no consume noticias, si este país es ignorante? Y son prejuicios, más que nada son prejuicios, porque yo creo, y esto es algo que he descubierto con el paso del tiempo, que mientras uno haga lo que le gusta y lo haga con pasión y empiece a generarse los circuitos por cuenta propia y empiece a descubrir en qué rubro le gusta desempeñarse, va a triunfar y le va a ir bien, evidentemente, ¿no? Nunca el lugar seguro es necesariamente el lugar seguro, ¿no? Claro, claro que sí. En base a esto, que tú ganas este concurso, me cuentas en la universidad y le demuestras ya a tu papá que sí tienes habilidad, tienes talento para desarrollarte bien en esta carrera,
¿Cómo continúa después de este proceso ya durante los siguientes ciclos en la universidad? Es interesante porque, claro, yo empecé con el tema del periodismo y le empecé a leer muchísimo. Cuando llegué a ese taller de narrativa, a todo esto es interesantísimo esta cuestión, porque yo llegué al taller de narrativa con el pecho inflado, ¿no? Tercer puesto, mención. Mi hermano, todavía no te vayas. Déjame contarte algo. Este proyecto digital necesita de dos ingredientes importantes. Uno de ellos es la fuerza y el otro, los corazones. Aquí nosotros vamos a poner la fuerza, el punche para sacar las entrevistas adelante. Te invito a que tú puedas poner los corazones. ¿De qué manera? Dos clics muy sencillos. Uno, suscribiéndote al canal y el otro, activando la campanita. Es fácil. Ahora sí, continuemos con la entrevista. Rosa, 5 años consecutivos en el colegio de Juegos Florales, y dije, ya estoy listo para que me publique Alfaguara, Anagrama, todas las grandes editoriales, mándenme a España de una vez. O sea, fui recontra soberbio y llegué al taller de narrativa de Jorge Eslava, y siempre me voy a acordar una mesa redonda, llena de chicos ya mayores, o sea, 25, 26 años, egresados, la mayoría de ellos, que estaban en proceso de publicar. Estaba María José Caro, por ejemplo, gran amiga ahora, que estaba por publicar su primer libro. Está Eric Benítez, editor, César Nieri, que se convirtió luego en la persona que está a cargo del taller de narrativa de la Universidad de Lima. Dani Salvatierra, que publicó luego, estaba publicando en ese momento su primer libro de cuentos. O sea, era una selección de monstruos, y yo era el chiquito que recién estaba llegando, y recuerdo que solté mi primer cuento como quien suelta una tira de perdigones, y la respuesta fue el silencio. Fue el silencio, se pararon, alguno hizo un comentario, y yo me acuerdo que escuché comentar a alguno, no voy a decir a quiénes, ellos saben quiénes son, decir que era un sketch de risas y salsa lo que yo había escrito, y fue como que a mí me dolió muchísimo, no porque Risas y Salsa sea un mal programa, sino pues porque yo creía que estaba haciendo arte, que estaba haciendo, y me Claro, dolió te dio muchísimo. en el ego, tú llegaste un poco inflado, nos estás comentando, te Pero dio en el ego, lógico, digamos. o sea, fue un cruce de Tyson, ¿no? Directamente en la cara. Y lo que ocurrió después fue que de todo ese grupo, o sea, ahora todos son amigos míos, los conozco, los quiero bastante, una generación linda, esa, la del taller de narrativa. Lo que ocurrió fue que hubo un chico que se acercó hacia mí y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Me dijo, yo creo que sí tienes potencial, pero para poder escribir tienes que leer primero. Y yo decía, leer esta cuestión, que en el colegio no me fue tan bien. Dijo, no, 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 o sea, creo que has interpretado mal las cosas, hay que leer y vamos a leer juntos, y se llama Ernesto, ese amigo. Y me llevaba, nos íbamos a la calle Quilca, y en la calle Quilca estaba el bulevar de Quilca. Entonces ahí conocíamos a libreros, pues que parecían Noé, pelo largo, barba, y compartíamos pues, lecturas, y ellos me hablaban de libros que yo jamás había escuchado. Como un aprendiz yo solamente los escuchaba, y no me vendían un solo libro, pero me vendían la idea, me vendían la experiencia. Y luego nos íbamos a tomar algo al Queirolo, y aprendí que eran buenos libreros. O sea, de ahí viene un poco la idea de que dije, en algún momento me gustaría hacer que esta gente tenga una voz propia. Bueno, Ernesto se muere al año siguiente. Tiene un accidente terrible, que le cuesta la vida. Y yo continué haciendo periodismo. Fui de una redacción a otra, hice periodismo institucional dentro de la Universidad de Lima, era feliz haciendo periodismo, pero sentía que algo me faltaba. Terminaron mis prácticas profesionales, y Jorge Eslava, que a todo esto, como siempre te digo, es mi maestro top. En algún momento yo le había dicho, Jorge, yo quiero enseñar en algún momento como tú, porque Jorge Eslava era un profesor diferente. O sea, tú entras a su clase y sentías un ambiente distinto, de disidencia, disruptivo, totalmente contra lo que la universidad decía, ¿no? O preestablecía. Y lo que ocurre es que él me dice, bueno, Gianfranco, me tira un papel y me dice, la próxima semana tienes una entrevista en tal colegio, te van a dar un taller de narrativa y periodismo. Y dije, ¿what? ¿Cómo que? Dice, no, pero tú me comentaste que tus prácticas acaban en una semana, ¿no? Sí. Bueno, me dice, no vas a tener chamba, anda, me dice, ¿por qué no pruebas? Y bueno, entonces empiezo
a trabajar como profesor al año siguiente, cuando termino mis prácticas profesionales, y es el inicio de mi segunda carrera, que es la docencia. Y en paralelo, yo quería algo que me llenara porque no quería despegarme del periodismo. Y lo que hago es crear un proyecto propio en el cual yo hiciese una bitácora de lecturas y le puse el buen librero, ¿no? En honor a este amigo que se me fue y que dije, bueno, voy a rendirle tributo a través de cada reseña que cuente como si yo fuese un buen librero, ¿no? Un buen librero que recetara textos, que hablara de ellos como si le estuviese hablando un amigo. Entonces, esa fue mi idea, ¿no? Inicial. Y claro, en paralelo que él hace el buen librero, en paralelo muy unidas, ¿no? Claro que sí. Mira, qué interesante, justo ya para llegar a la parte esta del ejercicio profesional, uno de tus primeros trabajos entonces es dentro de la docencia en este colegio. Eh, Sí, como docente sí. Muy bien, y de ahí ya empezó lo que tú denominas tu segunda carrera, que es la docencia. ¿Cómo es que te fuiste desenvolviendo? ¿Cómo fue esa primera clase? Porque muchas veces Uh, cuando estamos dentro de la carrera y nos enfrentamos al primer día eh, como que hay diferentes experiencias, diferentes sensaciones. ¿Qué es lo que te sucedió a ti? yo creo que con docencia me pasó algo distinto que con periodismo, ¿no? O sea que en periodismo pues yo fui con la expectativa de que iba a escribir crónicas a lo García Márquez y a lo Vargas Llosa, ¿no? El qué, cómo, el quién, ¿no? O sea, todas estas preguntas, la objetividad que te enseñan en la universidad. Fui, escribí un texto de 5.500 palabras, me acuerdo que me aluciné, y el jefe me lo rompió en la cara, me lo tiró y me dijo, y vamos, vamos, que acá los chicos no lloran. Y yo le dije, yo no quiero llorar, le dije, pero me moría de ganas, ¿no? Y lo mismo me pasó en el colegio, porque me dijeron, van a haber unos cuantos alumnos. Unos cuantos alumnos, yo dije, serán 10, ¿no? Y en eso yo me paro con un terno que le había robado a mi viejo, me acuerdo, porque no tenía, no sé, chico artista que se respeta, no usa terno. Tuve que ponerme un terno, me quedaba grande, me quedaba como un saco de papas y alguno de esos chicos hasta el momento me recuerda, nunca me voy a olvidar tu cara ese día. Fui con mi plumón, con mi pizarrita, ¿no? Estaba así esperando y veo que bajan de 2, 3, 4, 5 lados y se meten todos a la biblioteca a empujones y el corazón tum, tutum, 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 y es como que toda la experiencia de cine, de comunicación que tenía se fue al diablo y entré en pánico. O sea, traté de no demostrarlo, pero me moría de miedo, me moría de miedo. Y recuerdo que una vez que estaban sentados, no sé, los chicos habrán pensado que era un alumno más, alumno disfrazado de profesor o disfrazado de saco de papas o de algo. Digamos Fijé que la tampoco, vista. ¿qué tenías en ese momento? ¿20 y pocos años? Claro, tenía 22 años, era jovencísimo, Claro, te veían capaz como un contemporáneo también. como un hermano. Ahora te cuento una anécdota respecto a eso. Este, Por favor, cuéntala. fue como que empecé a hablar, ¿no? Lo di todo, ¿no? El curso va a ser así, así, así. Y preguntando, una chica agarra y me dice, una chica de cuarto de secundaria me dice, profesor, usted me hace recordar a mi hermano. Le dije, que también leía mucho, le gustaba la literatura. No, pero mi mamá lo botó de la casa. Entonces, claro, la comparación iba por ese lado, ¿no? Que creían que yo era prácticamente como una especie de hermano mayor, chévere, y que la pasamos genial también, o sea, en esa primera experiencia en el colegio, que me mantuve 2 años ahí, antes de pasar a enseñar en educación superior, sacamos una revista que se llamaba la revista Garabatos, y me divertí muchísimo, ¿no? Porque entendí que la docencia era una carrera que me gustaba y que quizás me gustaría profesionalizarme en ella, ¿no? De hecho, años después hice una maestría en docencia universitaria y esto me permitió tener un perfil híbrido, por así decirlo, ¿no? Porque seguí desarrollando el periodismo con el buen librero, al mismo tiempo seguí desarrollando la docencia, me profesionalicé en ella y es como que ahora tengo una amplia gama de posibilidades, ¿no? En la enseñanza de la comunicación, de la escritura, de la literatura, de las artes digitales, porque es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo, así que nada, en eso estoy ahora. Excelente. Y la gente estará que se pregunta, porque estás mencionando el buen librero. Y el buen librero es una realidad porque también es una página de Instagram y tiene contenidos en diferentes plataformas.
Ya nos has comentado que es en honor a este compañero, este amigo. ¿Cómo fue sus inicios del buen librero? Por favor, compártenos. Fueron inicios difíciles porque, a ver, yo estaba todavía en mi último año de universidad y la fiebre de los blogs había decaído tremendamente porque Facebook había arrasado con las plataformas en ese momento. Y hacer un blog era un tanto suicida, ¿no? ¿Para qué vas a crear un blog cuando ya nadie usa blogs? Yo pensé a futuro y siempre pensé que tenía que crear un circuito multiplataformas cuando nadie, muy pocos aquí, hablaban de multiplataformas. Quizás en el extranjero sí se pensaba y tenía el concepto de que había que crear un ecosistema digital en torno a determinados productos, ¿no? Yo dije, voy a hacer que el buen librero sea un Facebook y sea un blog, que sea como que se maneje casi como un pequeño medio de comunicación. En paralelo también creé el correo y con el correo creé la cuenta de YouTube un año después, ¿no? Entonces, fue iniciar un camino desde cero y que tenía que competir, claro, directamente contra los medios tradicionales, gigantes, ¿no? Entonces, fue difícil empezar, pero poco a poco fui empezando a hacerme un camino. Recuerdo que la primera vez que me enviaron un paquete de libros de una editorial independiente para que los reseñara fue como que libros gratis, por fin, yeah. Y empecé a leer y empecé a reseñar y poco a poco fui descubriendo también el camino del buen librero, ¿no? Como te digo, no ha sido nada sencillo, pero lo que me ha mantenido es que no había un solo día, desde el 2013 hasta hoy, que no haya dejado de publicar algo. Y me he organizado y que haya adoptado la idea certera de que el buen librero es mi segunda vida, literalmente. Es un trabajo al que le dedico mi tiempo. De hecho, terminando esta entrevista, tengo que ir a arreglarme otra vez y salgo al aire a las 8:30, en vivo por un club de lectura. Y es un trabajo, o sea, demanda esfuerzo. De hecho, 2 años después de haberlo creado, me casé y mi esposa lo primero que me dijo es, tienes que seguir con este proyecto adelante, tienes todo mi apoyo y de verdad que es una heroína, ¿no? Porque bancarse a un tipo que habla todo el tiempo y que está constantemente dedicando su tiempo a leer, a reseñar, cuando podría pasárselo paseando con ella en el parque o no sé, saliendo a comer a algún lado en algunas ocasiones, que me ha pasado, es difícil, ¿no? Entonces, es una suma de cosas. Sigue siendo un trabajo difícil, pero sumamente placentero para mí por lo que genera, sobre todo en mí y en las personas que lo disfrutan hasta hoy, ¿no? No, además, si los vienes haciendo, los vienes trabajando y con tanta dedicación, por supuesto que te tiene que llamar la atención, te tiene que gustar, ¿no? Hacer lo que estás haciendo en realidad. Gianfranco, de verdad que me parece nos estás dejando bastantes historias muy interesantes, anécdotas muy entretenidas, que además los jóvenes también la viven, lo tienen en el día a día. ¿Qué consejo le podemos dar, ¿no? A aquellas personas que de repente están inclinadas por esta carrera de comunicaciones o de la literatura, y de repente tienen todavía este temor, esta duda, por distintos motivos, ¿no? El consejo que les doy es que se animen a seguir la aventura, que todo lo que yo les he dicho es básicamente como todo referencial, no es verdad absoluta. Háganle caso a sus padres, pero también háganle caso a ustedes mismos y sobre todo dialoguen, debatan, no se cierren en algunas oportunidades e investiguen. Investiguen muchísimo la carrera, sobre todo comunicación. Comunicación es una carrera muy amplia, extremadamente amplia. Si bien hay gente que la relaciona exclusiva y excluyentemente como periodismo, tienes a la comunicación audiovisual, que es una carrera linda también relacionada a todo lo que es las artes visuales, comunicación digital, todo el tema de manejo de redes sociales y demás. Tienes la comunicación para la empresa, que todas las empresas siempre necesitan un comunicador que esté organizando cuestiones y demás, y tienes comunicación de otros tipos, ¿no? Entonces yo creo que es una carrera que hoy en día cada vez más se abre a diferentes campos y que no se cierra solamente hacia uno, ¿no? Entonces, que sean felices y como dice Bukowski, encuentren algo que los apasione y llévenlo hasta los últimos límites, ¿no? No hay nada peor para un ser humano que decir, pude haberlo intentado. Cuando te preguntes, pude haberlo intentado, probablemente la oportunidad ya haya pasado y ya no sea lo mismo, ¿no? Inténtenlo, arriesguense
Y lo peor que pueden perder es un poco de tiempo, pero van a ganar una experiencia, y la experiencia, como sabrán, no se compra con absolutamente nada. Listo, Gianfranco. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gianfranco, ¿matemática o economía? Abandono por Walcover. ¿Letras o comunicaciones? Comunicaciones. Para que completes unas frases. Jorge Eslava es para ti Un maestro. el libro que más te gusta es Robinson Crusoe. tu autor favorito en la actualidad, Yoko Ogawa, autora. autora. El buen librero es Mi segunda vida. y estar en Hablando Oportunamente ha sido. Espectacular. Bravo, gracias.